Bueno, y mañana es el gran día, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque no podemos soslayar que Estados Unidos, como decíamos hoy, es la potencia, la mayor potencia de todo el planeta, con lo cual mañana se va a parar el mundo, ¿no? Y vamos a hablar con, él es especialista en relaciones internacionales, entre tantos títulos que tiene, estaríamos media hora nombrándolo, porque realmente es una persona muy formada, una persona muy intelectual, una persona que tiene realmente mucha formación. Y vamos a hablar con Tomás Santolín, como decíamos recién, especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Tomás? Esteban, Denise y Emilio desde Radio Nordeste, buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos, muchaches? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, hablar con ustedes y, bueno, ponernos al día de las cuestiones internacionales que a veces quedan un poco lejanas, ¿no?, para el día a día, pero que en realidad es nuestro país se inserta en un tablero internacional, con lo cual todo lo que pasa afuera nos incide directamente, así que tal cual. ¿Vos con mucho gusto para hablar. ¿Cómo estás viendo vos? Una campaña bastante encarnizada, una campaña... ¿Cómo estás viendo vos hasta ahora la campaña, no? Mira, hay varios aspectos de los cuales se puede abordar, ¿no? El primero, que quizás es el más evidente para mí, o el más grosero, si querés, el más burdo, es la polarización y el nivel de hostilidad entre un candidato y otro. Esto no necesariamente es nuevo y no necesariamente es propio, es específico de Estados Unidos. Yo creo que la política en general a lo largo de los últimos años, por lo menos de Occidente, ha ido desarrollando una dinámica un poco violenta, un poco hostil, un poco de que es mi rival, en realidad es mi enemigo y casi que lo tengo que destruir. Y Estados Unidos no solo no es ajeno esta naturaleza o esta dinámica, sino que casi que la encarna, con lo cual a veces a mí me sorprende un poco cuando yo escucho, por ejemplo, entrevistas de Kamala Harris, sí, o incluso de Donald Trump, porque no quiero hacer partidismos acá, sí, digo, sí, claro, de cualquiera de los dos, el 90% de lo que hacen es hablar mal del candidato y hablar mal muchas veces en términos casi irrespetuosos. Entonces, ese es un aspecto para mí clave, es la polarización y la hostilidad en los términos en los cuales se da la campaña. Claro, no tanta propuesta, sí, sino más agredir al otro, ¿no? Cero propuestas, porque, o no quiero decir cero porque siempre está mal generalizar, ¿no? Sí. Digamos, cada tanto se van dando, pero en el núcleo, en el grueso de lo que uno ve, y además yo trabajando como corresponsal para América Latina de un canal de Estados Unidos, yo estoy casi que en la cocina todos los días, todas las mañanas tengo reunión con el equipo de staff del canal de Estados Unidos, y la verdad es que lo que se ve es no en mi canal en particular, digo, en la política en general de Estados Unidos, muy poca propuesta, como vos bien decís. Otra clave que yo te diría que quizás es la más jugosa o la más atractiva, es la de los resultados. Obviamente, una elección uno quiere saber cómo va a salir. Y acá te diría que en principio incertidumbre total. Esa es el primer filtro por el cual lo tenemos que pasar, es incertidumbre total. Yo hasta hace 2 o 3 semanas, si vos me preguntabas, yo decía, yo veo una inclinación un poco más favorable hacia Kamala Harris. Esa inclinación yo creo que en las últimas semanas se perdió. Podemos ver por qué, hay distintas razones. Una razón es que quizás ella había levantado mucha espuma, mucho hypeo, mucho entusiasmo con su presentación como candidata hace unos meses, y esa espuma fue cayendo. Otra explicación es la entrevista última que ella tuvo en Fox News, que es un canal que se suele ubicar como más bien de derecha, en la cual ella quedó un poco expuesta. Es decir, por distintos motivos, cierta ventaja que Kamala Harris tenía hasta hace un mes, eso ya no existe más. Y de hecho, si yo la semana pasada hablé con alguien muy involucrado no en una campaña en particular, sino en el análisis político de Estados Unidos, con un gringo que estaba acá de visita, y la frase que me dejó, mira que te la repito: los demócratas se ven nerviosos, los republicanos se ven confiados. Eso es lo que me dijo. Así que ese es un panorama que te puedo
tirar. A ver, ¿vos decís que se banca la sociedad estadounidense o el estadounidense promedio, se banca un nuevo, a ver, una nueva elección histórica? A ver, por ejemplo, la única vez que hubo, no quiero que suene peyorativo porque no lo es, pero es una realidad. La única vez que hubo un negro en el poder fue con Obama. Ahora, Kamala es negra y además es mujer. Digo porque yo tiendo a pensar que el estadounidense es conservador. No sé cuál es tu mirada. Bueno, yo creo que, a ver, ahí hay varias respuestas también. Son todos temas muy interesantes que podríamos estar horas y horas. Sí. Pero para tratar de resumirlo, yo diría, yo creo que al votar, digamos, hay un sector del electorado norteamericano que es típicamente demócrata, que es más bien progresista, que es liberal, pero liberal en el sentido como le llaman ellos, no liberal como le llamamos nosotros, sino progresista de izquierda. Hay otro sector que es más bien republicano, muchas veces asociado con, por ejemplo, estados como Texas, Arizona, estados del centro de Estados Unidos, y esos dos hay como un péndulo, digamos, se mantienen. Yo creo que a lo que el hecho de que una candidata sea mujer o sea negra no le molestaría tanto al votante conservador si no fuera porque se hace toda una propaganda y una parafernalia a veces excesiva alrededor de ese carácter de negro. ¿Se entiende? Es decir, si fuera un negro y que no hacen campaña con eso, que simplemente es negro, quizás muchos conservadores no les molestaría, pero al querer imponer, no imponer porque no me quiero poner partidario, pero al decir el Partido Demócrata, nosotros somos los que vamos a llevar a la primera mujer negra y ustedes son racistas y xenófobos, y no sé qué, eso es como que termina generando una bola de fuego que termina generando más rechazo y más hostilidad entre los conservadores. De todos modos, te voy a decir un dato muy interesante sobre el votante negro, que esto es algo que todavía, yo creo que ni siquiera en Estados Unidos se está analizando demasiado. Yo ayer lo hablé con gente del canal de Newsmax allá. Yo les decía, vos si mirás todas las últimas elecciones de Estados Unidos presidenciales, en todas hay vos si agarrás el votante negro y lo dividís entre según votó demócrata o republicano, siempre hay un 85% de diferencia. Por ejemplo, con Hillary Clinton, ella sacó 91% de los votos negros y Donald Trump sacó 6% de los votos negros en las elecciones del 2016. Esto quiere decir que hay un 85% de diferencia a favor de los demócratas. Esa diferencia abismal del votante negro a favor de los demócratas tradicionalmente siempre ha sido así. Ahora, si vos miras esta elección en particular, no la anterior también sigue siendo así, pero esta en particular, ese 85% de diferencia en el votante negro a favor de los demócratas se redujo a 50. Es decir, el candidato demócrata sigue teniendo una preponderancia o una preferencia dentro del votante negro por sobre el republicano, pero esa preferencia se redujo muchísimo. Y esto es importante, es estratégico, ¿sabes por qué? Porque vos tenés swing states, ahora vamos a explicar lo que son los swing states, pero son los estados que definen la elección, como por ejemplo Georgia, como por ejemplo Carolina del Norte, en los cuales la población negra es muy alta, a veces es el 30, 25%, es un tercio. Entonces, si este aparente, movimiento del votante negro de una preferencia casi absoluta al demócrata por algo más moderado y más proclive al republicano, en esos estados te puede cambiar la elección y te puede determinar quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2025. Bien. Tomás, Emilio te saluda. ¿Y el voto latino? ¿Cuál es la sensación que sentís el voto latino? Que dice que es impresionante la cantidad de latinos que vienen allá. Sí, bueno, a ver, viste que en la política norteamericana es muy común segmentar por voto, sobre todo demográfico, ya sea en el sentido de raza, en el sentido de edad, en el sentido de ingresos, en el sentido de nivel de escolaridad, etcétera. Entonces, ahí el votante latino, si no me equivoco, debe ser el tercer grupo étnico. Después, digamos, el principal es el americano clásico caucásico, después el votante negro, y después debe estar latino, quizás asiático por ahí, pero a lo que voy es, si bien no es
el principal, es muy importante y es muy determinante. Históricamente se asoció al votante latino, no históricamente, pero tradicionalmente se lo asoció con el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque lógicamente Trump, su primer propuesta en el 2016 es: voy a crear un muro. Voy a crear un muro para que entre la frontera de México, Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, en Texas, para que no pase ningún inmigrante mexicano, ni de otras nacionalidades centroamericanas. Esto para el votante mexicano, obviamente, es muy hostil, es una agresión. Entonces era lógico que ese público latino se rechazara a Trump. Yo creo que con el correr de los años también es algo parecido a lo que hablamos con el votante negro antes. Se ha reducido un poco, se ha matizado, se ha aminorizado un poco. Entonces ahora es más común ver personas latinas que apoyan a Trump por sobre Kamala, y no solo que la apoyan, sino que se animan a decirlo en voz alta, porque ese es otro tema. Hay muchas veces en las elecciones en las cuales un candidato es muy estigmatizado, como el caso de Trump, sin hacer juicios de valor. No digo que sea bueno o malo, pero sí que fue estigmatizado. En esos casos es muy común que el votante que lo va a votar no se anima a decirlo, ni siquiera lo diga en votaciones, en encuestas anónimas, porque no confía. Entonces, con el votante latino yo siento que fue pasando eso. Hay cada vez más que se animan a decir que quieren votar a Trump. De hecho, paso un chivo. Quien está trabajando mucho con el voto latino para la campaña de Donald Trump es nuestro amigo Luis Rosales, que le mandamos un abrazo, que él justamente que me comentaba que este viraje del voto latino de los demócratas hacia los republicanos es notable. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Denis te saluda. A todo esto, Hola. Kamala Harris tiene gran apoyo de muchos artistas de renombre, de gran parte de Hollywood, por solo nombrarte algunos: DiCaprio, George Clooney, Cher, demasiados artistas que manifiestan expresamente en voz alta el apoyo para Kamala Harris. ¿Esto puede influenciar en los votantes, en atraer aquellos votos decisivos para Kamala Harris? Mira, es verdad que Kamala tiene todos esos apoyos, pero mira los apoyos que ella no está teniendo y que está teniendo Trump, que yo te puedo decir son igual o más de relevantes. Joe Rogan, Elon Musk, Jordan Peterson, Carl Taxon, o sea, toda esta gente que, si querés, nació un poco como una especie de oposición o de antagonía hacia la típica elite de Hollywood, barra Washington, barra Los Ángeles, esa cosa que los estadounidenses tenían como casi unos dioses del Olimpo. Bueno, la gente se empezó a cansar de eso y empezó a tener otros referentes que no vienen de ahí, o puede ser que tengan una presencia ahí, pero claramente están en la vereda puesta, como Elon Musk, que además no solo eso, que son incluso que han triunfado y son más exitosos que Beyoncé, que Rihanna, porque Elon Musk es hoy el propietario de la empresa más valuada en términos de bolsa del mundo. Entonces, es verdad que ella tiene esos candidatos, pero yo te digo, del otro lado también tenés titanes, también tenés mogules, ya sea de la tecnología, lo que sea. Hay que ver cuál incide más y cuál tiene más peso, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que todavía es una incógnita. A ver qué tipo de votantes atrae, qué tipo de edades también. ¿Está marcada una diferencia de sector etario que atraigan más Donald Trump o Kamala Harris, y los jóvenes, los adultos mayores, o no está tan diferenciado? Sí, yo tengo entendido que en general los jóvenes, mira, yo estuve mirando encuestas últimamente. Ese dato en particular me suena, pero te voy a decir lo que me suena, en todo caso después lo vamos a chequear, pero siempre el votante joven es más proclive a ser de izquierda, porque es más rebelde, es más contestatario, es más intransigente, es más de rebelarse contra lo establecido, incluso contra la propia figura de los padres. Salvo en la Argentina, Tomás, salvo en la Argentina. Bueno, la excepción que confirma la regla. Ahí me cagaste, ahí no tengo respuesta, O bueno, o sí, pero seguimos hasta las 9 de la noche. Tal cual. Pero tenés razón, totalmente. Escucha, Tomás, última de mi parte. ¿Qué pasa si gana uno y si gana otro para la Argentina? ¿Qué nos conviene más? Mira, siempre hay una para empezar, para responderte una primera parte, siempre hay una idea de que demócratas o republicanos le conviene más a la Argentina por tal o cual. La verdad es que esto es
no quiero decir es un mito, pero es tirado de los pelos, es forzado. Porque hay muchas administraciones, cuando vos estudias la política exterior de los Estados Unidos a lo largo de los 200 años de historia, 200, casi 250, lo que tenés es presidentes demócratas y republicanos con distintas tendencias hacia la política exterior, que a algunas les puede convenir o ser más ventajoso acercarse a Argentina y otras no. Con lo cual yo ya de por sí esa regla de decir republicano a favor de peronismo, demócrata no, o algo, lo que sea, yo lo descarto. En este caso en particular, yo te diría que la figura de Trump, pensando en términos geopolíticos y de integración regional, si querés. Yo veo mucha más compatibilidad, además este es mi, digamos, que es mi expertise, que es las relaciones internacionales. Yo veo mucha más compatibilidad entre, digamos, Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, eventualmente si llega a ganar Jair Bolsonaro. Veo una compatibilidad, un nivel de integración ahí, que puede ser muy favorable para la Argentina, en contraposición a que si gana Kamala Harris, incluso si gana Kamala Harris, ella no tiene una tanta proyección internacional, ni lo pretende tener. Ella no pretende ser una líder global como sí lo quiere ser Donald Trump. Entonces yo creo que Argentina, en ese sentido, tendría más potencialidades para beneficiarse de una victoria de Donald Trump. Ahora, no nos creamos que porque gana Donald Trump, al otro día el FMI viene y nos pone los 50 palos o la cantidad de plata que necesitamos. Claro. Porque eso no va a ser así. Eso, de hecho, yo estuve hablando esta misma semana, la semana que pasó, con gente muy cercana a Estados Unidos, digamos, a la administración de Estados Unidos, y a la administración de Tesoro, es decir, que no es demócrata ni republicana, y me dicen, mira, la verdad es que el fondo hizo muchísimo por Argentina. Nosotros nos sentimos que le debemos algo. Nosotros sentimos que en todo caso ya le hemos tirado muchas cuerdas. Entonces, en ese sentido, que resulta un poco raro que en Argentina se esté especulando con que si gana Trump, entonces nos van a venir a salvar. Pero pará, ya te ayudamos mucho. Eso es lo que dicen. Y esto lo digo para, no quiero decir pinchar, pero sí matizar un poco esa ilusión de que si gana Trump nos salvamos financieramente. No va a ser tan así. Tal cual. Tomás, te agradecemos un montón la comunicación, es remil clarito. ¿Me dejás decir lo último? Obvio. En ese caso que hablábamos, si gana Trump, e incluso si gana Kamala Harris, para mí una propuesta, mira, no te digo perfecta, excelsa para ser embajador de Argentina en los Estados Unidos ante Washington, sería Luis Rosales, que es un tipo que le sobra capacidad y honestidad. Así que, quién sabe si lo tiene en cuenta. Olvídate que sí, no, olvídate, es un chicos, genio. Les mando un abrazo, les agradezco mucho la comunicación y cuando necesiten, acá estoy disponible. Dale, un abrazo grande, Tomás. Ahí estaba Tomás, especialista en relaciones internacionales. Tomás Santolín. Viene peleada, viene ahí. Mano a mano, cabeza a cabeza. ¿Y si hacemos una apuesta? No, es que no sé, la verdad que es la primera vez que no. ¿Qué puede ser? ¿Una factura? Bah, tanto hemos apostado que nunca llegaron nada. Miseria. No, yo te digo, para mí gana Donald Trump. Te lo digo hoy, mirá. Bueno, entonces le hago la contra a usted. Kamala Harris. Sí. ¿No sé la factura que o pierde? Rosales. Rosales embajador. Embajador. Sí, estaría bueno porque lo conocemos. Sí. Ay, Luis, ¿te acordás de nosotros? ¿Te acordás? Mucho, ¿te acordás? Claro. Decimos.